El tema que nos convoca probablemente sea de altísima actualidad, pero igual tendríamos que preguntarnos en qué momento no tiene actualidad, en qué momento pierde actualidad y de qué manera está vinculado o relacionado con nosotros. La democracia, y ya que estamos justamente en las sesiones del martes democrático, referidas además en un contexto en el cual el Parlamento, como expresión de los debates, pero también de la construcción de los consensos, va dibujando las características de un sistema político al cual nosotros nos hemos adscrito. Qué importante es tocar estos temas en un recinto como este. Yo no solo tengo que agradecerle a los organizadores la invitación que han hecho a mi persona, sino agradecerles por tocar estos temas con ciudadanos que están interesados en ver cómo mejorar la calidad en la gestión, pero también cómo llevar esto a un ámbito de expresión ciudadana. Y creo que eso es muy importante. Bueno, como ya lo han observado ustedes, mi formación es la de politólogo, es decir, especialista en ciencia política. Vamos a plantearnos algo de principio, si les parece. Yo veo que a ustedes les han entregado una hojita, ¿sí? Como yo soy curioso, ya averigüé de qué se trata la hojita. Vamos a negociar algo, ¿les parece? Yo trataré de darles lo mejor de mí y ustedes me pondrán la mejor nota. Vamos, eso es finalmente un incentivo para lo que haremos hoy. Bien, siguiente, por favor. Vamos a tocar de modo muy referencial un marco conceptual, la identificación del problema, el relacionamiento interpersonal, el proceso de negociación en sí mismo, estrategias y tácticas de negociación y término de la negociación. ¿Sí? Siguiente. Aquí hay algo fundamental con lo cual abrimos este conversatorio. ¿Cuántos de nosotros antes de venir a este auditorio hemos tenido un conflicto? A ver, hagamos un barrido rápido. Levanten la mano los que han tenido en el día alguna situación difícil, alguna situación conflictiva. ¿Todo ha sido calma? ¿Todo ha sido paz? ¿Sí? ¿Realmente? Nadie dijo, ¿por qué tiene que venir esta persona justo cuando estoy ocupada? Ni conflictos laborales, ni conflictos interpersonales. ¿Están seguros? Porque el conflicto es inherente al desarrollo de nuestras vidas. ¿Qué es un conflicto? ¿Qué entendemos por conflicto? Antes de pasar al conflicto social. Yo creo que ustedes me pueden ayudar en esto. ¿Qué cosa es un conflicto? Cuando no compartimos las mismas ideas. En general, lo que ustedes han hecho es darme varias ideas desde las percepciones particulares de aquello que nosotros asumimos como característica del conflicto. Y siempre sí estamos focalizando el conflicto como un problema, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Nuestra programación neurolingüística ha hecho que siempre asociemos el concepto conflicto con un problema. Pero vamos a tratar de darle vuelta a este concepto. El conflicto también puede ser una oportunidad para reconocer que somos diferentes, para explorar otras posibilidades, ser creativo en generar respuestas a una situación problemática. Podemos seguir enumerando
las oportunidades que nos abre el conflicto. Volviendo al punto inicial, les decía que el conflicto está presente de modo permanente entre nosotros. El ser humano conflictúa muchas veces con el ambiente, conflictúa con los cogéneres o congéneres, conflictúa con las circunstancias, pero cuando nosotros evocamos el hecho de relaciones conflictivas, vamos a privilegiar el aspecto del relacionamiento interpersonal. Entonces, cuando nosotros construimos una sociedad, lo hacemos teniendo como fundamento, como finalidad, la de resolver nuestros conflictos. ¿Sí? Vivimos en sociedad para administrarnos y dentro de ello administrar nuestro conflicto. Algo de esto tiene la democracia. La democracia es un sistema que está diseñado justamente en procura de resolver nuestros conflictos. Es decir, construir lo que algunos autores denominan la faz de construcción en la política. Muchas veces y de muchas maneras enfocamos y nos programamos para advertir de principio lo que puede ser un problema, lo transformamos en una finalidad, ¿no? Llevamos el problema a una finalidad. En realidad nos interesa resolver los conflictos. ¿Es posible siempre resolver los conflictos? Los enfoques modernos nos hablan de una superación de ese concepto. Ya no tenemos por finalidad resolver siempre los conflictos como enfoque general, porque probablemente lo que nosotros entendemos como resolver un conflicto no sea sino una fase de un conflicto mayor. Cuando nosotros advertimos la existencia de conflictos sociales y decimos resolución, estamos puntualizando el hecho en un acto. Pero cuando decimos gestión, estamos enfocando un proceso. Y ahí está la gran diferencia entre estos dos enfoques. Una de las primeras cosas que tiene que asumir el negociador es justamente a manejar la ansiedad. Condición primera en la negociación, manejar la ansiedad. Quien está preocupado por resolver puede terminar sacrificando más de lo que debiera. Quien enfoca esto como un proceso sabe que en ello tendrán avances y retrocesos, que habrá tiempos en los que pueda ir más apresuradamente y habrá tiempos en los cuales se vaya mucho más lento. La dinámica social y dentro de esta la dinámica política se toma sus propios tiempos por la complejidad de situaciones que involucra. ¿Qué es un conflicto social? Partamos de nociones básicas. Conflicto es la situación en que dos personas, instituciones, naciones o estados desean llevar a cabo acciones que son mutuamente inconsistentes, es decir, no son consistentes, no se sostienen entre sí. Punto número 1. Número 2. El conflicto ocurre cuando dos o más partes perciben una discrepancia de intereses y consideran que esos intereses no pueden ser alcanzados mutuamente. Es decir, su interés difiere de mi interés y uno imposibilita la realización del otro. Entonces allí tenemos un conflicto, porque o prima tu interés o prima el mío. Todavía estamos ensayando conceptos generales, ¿ya?
siguiente, el conflicto social puede ser entendido como un proceso a partir del cual las partes sociales expresan sus intereses comunicándolo a las partes que toman las decisiones, a fin de que sean resueltas sus demandas. Muchas veces tomamos una estrategia maximalista de negociación, ¿no? Entonces nosotros hacemos una lista de todas nuestras necesidades insatisfechas y las liberamos, las trasladamos al núcleo de decisiones y exigimos su satisfacción. Pero donde solamente exigimos, pudiera ser que no estemos realmente representando intereses, sino expresando posiciones. Y esto es una de las características que podemos advertir con facilidad en los conflictos sociales. Cuando hacemos análisis de conflictos, debemos tener en cuenta que para comprender un conflicto se debe diferenciar entre las percepciones y los intereses, entre lo que se dice querer y lo que realmente se quiere. Estas percepciones muchas veces son el fundamento de nuestras posiciones. Yo tomo esta posición y me aferro a ella porque es esta la que me va a garantizar tener un puesto en el juego de la negociación. En muchos de los casos, quienes expresan sus necesidades no se ocupan de expresar correctamente sus demandas y las disfrazan o las ponen detrás de estas posiciones, lo cual va a ser un elemento perturbador en la negociación, lo que finalmente termina haciendo más complejo el proceso de gestión de conflictos. Subrayo entonces la idea en la que comenzamos. Resolver un conflicto será la consecuencia de una gestión de conflicto. Esa es una consecuencia. Pero otra consecuencia es de que el conflicto siempre vuelva. Y mientras estén presentes esos intereses, tocará gestionar esos procesos. Vamos a ver poco a poco cómo se va aclarando este panorama. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que pueda significar una posición y un interés. Esto es básico para poder comprender el ciclo de negociación. Me voy a servir de un ejemplo que se usa mucho en negociación y es el de dos hermanas que están en casa, que tienen una naranja y una de ellas ve la naranja y dice, yo la quiero. La hermana que está al costado ve que su hermana va a tomar la naranja y se adelanta y toma la naranja. Dice, no, esta naranja es mía, yo también la quiero. Entonces empiezan a discutir, pero tú la tenías la naranja allí, no la ibas a tomar, yo la quiero, dámela. Y establecen un punto a partir del cual esa sola naranja se constituye en el eje del conflicto. Hasta ese momento lo que están haciendo es exhibir sus posiciones. Yo quiero la naranja, yo también quiero la naranja. La naranja es mía, pero yo la vi primero. ¿No? Posiciones. ¿Cómo resolveríamos el conflicto en ese caso? El participante que tengo enfrente me señala y me dice, partimos la naranja en dos y le damos una mitad a una y la otra mitad a la otra. ¿Hemos resuelto el conflicto? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los que estén por el sí, levanten la mano. Ninguno. Uno. A ver, están tímidos todavía, ¿eh?
Por aquí me han levantado la mano, pero así. ¿Creen ustedes que habríamos resuelto el conflicto? Los que no estén de acuerdo con que se haya resuelto el conflicto, levanten la mano. Ajá, un número mayor. Bien. Podría ser que eso distendiera la situación. Pudiera ser que cada quien se vaya a regañadientes a su lado, ¿no? Decir, bueno, pues ya, por lo menos tengo la mitad de la naranja. O logré la mitad que no me iba a dar, ¿no? Pude arrebatarle la mitad que no me iba a dar. Bien. Pero eso no tiene que ver con la negociación. Aun cuando las dos se hayan puesto de acuerdo en que la mejor forma de resolver su conflicto fuese cortar la naranja en dos, lo que está haciendo realmente esta situación es enfocarse sobre la base de posiciones. Porque no hemos explorado en realidad los intereses que hay detrás de esas posiciones. No nos hemos preguntado, ¿para qué quieres la naranja? El segundo momento de este ejemplo es que si las dos hermanas hubiesen expresado claramente sus intereses, no hubieran recibido 50% y 50%, sino que hubiesen recibido 100% cada una. ¿Cómo es posible esto? ¿Fueron a comprar otra naranja? No. ¿Cómo es posible que tuvieran cada quien un 100%? Incrementaron la torta, es decir, le dieron un valor agregado, le dieron un plus a la naranja. ¿Por qué? Porque dialogaron y expresaron auténticamente sus intereses. ¿De qué modo? ¿Para qué quieres tú la naranja? Pues yo tengo hambre y quiero comerme la pulpa de la naranja. ¿Ah? Muy bien. Y hermana, ¿tú para qué quieres la naranja? Pues estoy a punto de preparar un pastel y necesito la cáscara de la naranja para poder darle sabor a mi pastel. Pelamos la naranja, tú te llevas la cáscara y yo me llevo la pulpa. Tú tienes el 100 de lo que te interesaba realmente y yo tengo el 100 de lo que me interesaba realmente. Esa es la gran diferencia entre negociar sobre intereses o negociar sobre posiciones. Esto nos abre ciertamente el tema de la comunicación asertiva. Decir no es lo mismo ni es equivalente a comunicar, ¿verdad? Y en muchos de los casos lo que hacemos nosotros desde que intentamos resolver un conflicto, y fíjese que estoy diciendo intentando resolver, lo que hacemos es exhibir nuestras posiciones, pero decimos y no comunicamos. Estamos más ocupados en ser escuchados, en que nuestros argumentos primen, en que fundamentemos nuestra posición. Pero no estamos escuchando para hacer que esa naranja tenga 200%. No estamos interpretando la necesidad del otro o el interés del otro y cómo esto puede engarzarse con mis intereses. Ese es un tema entonces que es relevante, que es fundamental para entender los procesos de negociación. En el ámbito laboral
muchas veces nos encontramos con estos factores. Yo me atrevo a hacerles una pregunta. ¿Los negociadores nacen o se hacen? Se hacen. ¿Son ustedes negociadores? ¿Sí? ¿Negocian todo el tiempo? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo he tenido que negociar con mi señora. Vengo hoy día a dar la charla y mañana lavo los platos. No. Cuidado con confundir negociar con regatear. A veces creemos que negociamos cuando vamos al mercado y entonces compramos, deme usted 1 kilo de carne. ¿Cuánto es? Tanto. No, pero está muy caro. Bájeme el precio. Si no, no le llevo, ¿eh? Te bajan el precio. Ahora auménteme un poquito porque el peso no es el que yo esperaba. Y siempre estamos tratando de sacar la máxima ventaja. Tomamos el autobús o la combi. ¿Cuánto es el pasaje? 1 sol. Pero yo voy hasta acá nomás, le pago 50. No, pero como en realidad me acabo de dar cuenta que iba 1 cuadra antes, le pago 40. ¿No? Estamos maximizando nuestra ventaja frente al otro. ¿Estamos negociando? Estamos regateando. Y eso es diferente. Cuando nosotros, que opera en nuestra psicología, cuando nosotros nos sentamos a abordar una situación negociable y lo que hacemos es pedir 100 verbalmente, expresar, yo lo que quiero es 100, por si acaso, pero ya que te sentaste conmigo, con 80 podemos comenzar, ¿no? Ahora que de repente, pues, ¿no? Si vamos bien en la conversación, yo creo que con 60 me iría bien, ¿no? Es decir, comenzaron con 100 y muchas veces nosotros elevamos nuestras expectativas y nuestras demandas a 100, no esperando tener 100, sino probablemente lograr 40. Y entonces entramos a un proceso de desgaste, porque hay que ir regateando. 80, no, 60. 50, no, 55. Y vamos regateando. Eso no es negociación. No podemos ir a una mesa de negociación sobre la base del regateo. Cuando un vínculo matrimonial se extingue y los cónyuges que se juraron amor eterno van a conciliar la disolución de ese vínculo y dentro de ello el patrimonio, muchas veces no parten de intereses sino de posiciones, ¿no? Voy a ir a negociar, pero no le voy a dejar ni 1 sol. Porque si quiere a otra, que comience de nuevo, ¿no? O al inverso en el caso de los varones. Negociamos sobre la identificación del problema con nosotros. Entonces hacemos de eso una posición. Tiene que ver conmigo, con mi orgullo, con mi honra, con mi prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Posiciones, no intereses. Probablemente la señora vive a 1 cuadra, no necesita el carro, y entonces llévate el carro, déjame el departamento. Eso sería intereses, ¿no? ¿Para qué necesito un carro? No sé manejar. Es más, le tengo fobia a manejar. En general, entonces, lo que toca es descubrir cuáles son los reales intereses
y diferenciarlo de las posiciones. Pero como en todo proceso de análisis de conflicto, nosotros tenemos que ser conscientes de que estos tienen una dinámica propia y que hay que contemplar en esos casos en qué momento apareció, cuál es el contexto en el que aparece un conflicto. ¿Cuál es el contexto en el que aparece un conflicto? ¿Cuál es el medio en el que se está desarrollando? Es como cuando usted coge un virus. Si usted tiene un sistema inmunológico fuerte, si su condición de salud es óptima, probablemente el virus tenga su periodo de incubación y pase y usted casi ni se dio cuenta. ¿Sí? Pero si usted tiene el sistema inmunológico bajo, el virus ingresa a su organismo y puede matarlo. Estamos hablando entonces de qué ambiente aloja el conflicto. ¿En qué momento apareció? No solo en tiempo, sino en oportunidad. ¿Qué cosa está dándole contexto a este conflicto? ¿Quiénes son sus protagonistas? Es muy importante para hacer análisis de conflicto en caracterizar, primero identificar quiénes son los que realmente tienen que ver en el conflicto, ¿no? A veces pensamos a priori que en un conflicto familiar siempre tiene que ver la suegra, ¿no? Y de repente no, de repente es la vecina o el vecino, ¿no? Toca que nosotros hagamos el esfuerzo analítico, crítico, de identificar a los actores relevantes de ese conflicto y caracterizarlos. Darles característica, darle fondo, contenido, ¿no? Hacer un análisis de esos actores. ¿Qué motivos existen para tal conflicto? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos interesa? ¿Cuáles son los intereses reales? ¿No? ¿Por qué se produce? Intereses, no posiciones. ¿Es un conflicto focalizado o es un conflicto extendido? A veces, cuando analizamos un conflicto social, este tiene un punto de partida que es focal, ¿no? Los ambulantes, el comercio ambulatorio en una determinada zona del distrito. Entonces, advertimos que eso representa un problema para la seguridad, para la salubridad, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también está el hecho de los intereses de reivindicar un trabajo, un ámbito de realización personal, etcétera. Intereses contrapuestos. Puede que esté focalizado, pero también puede ser que se haga extensivo, tome una dimensión mayor, se expanda el conflicto, ¿no? Ocurre en los conflictos sociales, estos pueden tener una escalada muy rápida. ¿Qué tipo de recursos involucra? En la percepción de que un conflicto tiene vida, esta vida tiene que estar alimentada por algo. Y cuando decimos que está alimentada por algo o sostenida por algo, tenemos que hacer un análisis de recursos. Y cuando digo recursos no me estoy refiriendo solamente a dinero, ¿ya? Recursos en el sentido más amplio del término. Podríamos seguir dándole algunas otras características, o mejor, abriendo otras preguntas. ¿Es pacífico? ¿Es violento?
etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. A partir de esta aproximación, entonces, tenemos que decir en términos generales que negociación política, como respuesta a esos conflictos, es un proceso de comunicación entre personas que tienen que tomar una decisión respecto de un tema o una cuestión política que los involucra. Comunicación. Ahí la palabra clave es comunicación. Quien quiera abocarse a la gestión de un conflicto con la posibilidad de resolverlo, tiene que saber comunicar. Para comunicar, lo primero que tengo que hacer es saber qué voy a comunicar, ¿verdad? Es establecer un mismo código entre emisor y receptor. Lo primero que tengo que hacer es saber qué voy a comunicar. Segundo, cómo lo voy a comunicar. Tercero, a quién lo voy a comunicar. Estos tres factores, que son matriz en la comunicación, toman absoluta relevancia cuando tenemos que entrar en un proceso de negociación. Entonces, comunicación asertiva que va más allá del decir, sino el de comunicar apropiadamente. Asegurarse que lo que yo dije ha sido comprendido adecuadamente, ha sido decodificado adecuadamente por mi interlocutor, por mi contraparte, ¿no? Bien, pues, la negociación política es una de las maneras de gestionar apropiadamente un conflicto. Sentarse a negociar es una de las maneras. No es la manera por excelencia, es una de las maneras. Puede que dentro de ello tengamos la mediación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios otros instrumentos. Siguiente, por favor. Explorando algunas definiciones especializadas en el caso, vamos a encontrar que la justificación de la negociación política hoy en día alcanza mayor relevancia dada la complejidad de las funciones de gobierno. Por ello, la negociación no es la simple transacción de intereses o el regateo de posiciones. Ustedes, gestores de una institución pública o interesados en el tema, no diré gestores públicos porque puede ser riesgoso. Digo yo, cuando advertimos que los procesos que operamos, cuando construimos una decisión que afecta a una población, cuando tenemos que recibir demandas de una población a efectos de que produzcamos una respuesta, la gestión en un gobierno, lo que vamos a identificar rápidamente es que no es tan sencillo. No es tan sencillo hacer gestión gubernamental. No es tan sencillo construir política pública. En principio porque, por lo general, la capacidad de articulación de demandas rebasa largamente a la capacidad de respuesta a las mismas. Entonces ahí tenemos un problema de proporción.
proporción matemática. Cada proceso de gestión en el gobierno entraña sus propias dificultades, entraña sus propios tiempos, requiere de sus propios recursos. Uno es distinto al otro en todos los casos. Por lo mismo, tiene que ver con factores como experiencia del gestor, del administrador de gobierno, tiene que ver con recursos, tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con pertinencia, tiene que ver con una serie de requisitos que concurren todos a la gestión de gobierno. Dentro de esa complejidad de procesos, cada quien tiene un interés. Fíjense. En la dación de una norma que regula un proceso X, van a haber partes interesadas en que esa norma salga lo más pronto posible, porque modifica una realidad. Van a haber partes que lo que requieren es que esa norma demore lo más que pueda. Por la misma razón, modifica una realidad. Va a haber situaciones que dependen ya no solamente de los intereses de quienes quieren la norma rápidamente o la quieren lo más lenta posible, sino de la capacidad de quienes tienen que construir esa norma, de la decisión, de la pertinencia en la decisión de quienes expresan una voluntad para esa norma. Todos esos factores van a estar interviniendo, pero cada uno de ellos va a entrañar la posibilidad de un conflicto. Hace unos años atrás yo tuve la dichosa experiencia de ser coordinador parlamentario. Y tuve que bregar por la no interpelación de una ministra. Debo confesar que tuve éxito. No interpelaron a la ministra. Pero esa era mi necesidad y ese era mi interés. Allí hubo un concurso de intereses entre quienes inicialmente expresaron su voluntad de interpelar y que al paso del tiempo, producto de sesiones en las cuales fuimos negociando, fueron retirando sus firmas. Resultado, perdió admisibilidad la moción de interpelación. En esa oportunidad tuvimos que negociar individualmente. Muchas veces en el acervo popular se toma el concepto de negociación casi como una grosería. ¿Sí? Decir que en el Congreso se negocia es casi equivalente a un arreglo maldado, subrepticio, interesado para torcer alguna situación, ¿no? Muchas veces se asume así. El ciudadano, que no es un ciudadano interesado como ustedes, toma ese concepto y dice negociación en el Congreso. Uy. Hace unos minutos yo me venía de la universidad y le comunicaba al decano que venía a dar esta conferencia y le decía, voy a dar una conferencia de negociación en el Congreso, y él me responde, ¿qué les irás a enseñar? ¿No? Espero que sea positivo. El tema está en que efectivamente en nuestra programación hemos concebido ese concepto como un elemento perturbador.
y al contrario de lo que refiere su naturaleza. La negociación política es el esfuerzo constante, permanente, de dos o más partes por comunicar correctamente sus necesidades y consensuar acuerdos de satisfacción para las partes involucradas. ¿Cuán importante es que después de negociar estemos satisfechos todos los que hemos negociado? Si somos dos, como hemos visto, podría ser que nuestros intereses nos lleven a la satisfacción, permitiendo que esa torta crezca. Pero lo mismo pasa si somos 3, o si somos 4, o si somos 5, o 6, o 7. El tema está en que la concepción de la negociación debe orientarse a cómo le doy valor agregado, cómo hago para que crezca la torta y ese crecimiento de la torta nos dé satisfacción a todos. Nos dé satisfacción a todos. Muchas veces pensamos en que la persona que se sienta a negociar con nosotros quiere lo mismo que nosotros y por lo tanto hay que arrebatárselo. Yo lo mínimo que puedo recibir es 50, porque si yo recibo 50, el otro tiene 50 y entonces es el equilibrio perfecto. Los dos hemos quedado satisfechos. Oiga, ¿por qué? Probablemente lo que él aspiraba no era al 50%, sino al 30%. Y usted hubiera podido coger el 70% restante. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se logra eso? Comunicando adecuadamente nuestros intereses. No siempre la otra parte quiere el 50% o el 60% o el 70%. Eso funciona en nuestra mente. No siempre necesitamos genuinamente nosotros el 50%, el 60%, el 70% o el 80%. Esos son posiciones. Probablemente necesitamos el 10%. Ese 10% es nuestro 100%. A la inversa, si nosotros tenemos 70 y la otra parte 30, ese 30 es su 100%. En la negociación, la idea es que todos salgamos con 100, el 100%. ¿Es posible eso o no es posible? Es posible si realmente hemos comunicado adecuadamente nuestros intereses y si es que hemos logrado hacer que esa torta crezca de manera tal que todos tengamos la porción que corresponde a nuestros intereses. La negociación entonces es una necesidad permanente para el ejercicio de gobierno. No se puede construir estabilidad, no se puede generar estabilidad en la gestión de gobierno si tenemos situaciones conflictivas no resueltas de modo sostenido. Siguiente, por favor. El problema. Decir problema ya es un problema. Muchos de los negociadores evitan poner la palabra problema porque eso opera a nivel psicológico. Tenemos un problema. ¿Y a quién le gusta tener problemas? ¿A usted le gusta tener problemas? No, ¿verdad? ¿A usted? Tampoco. Los tiene porque ahí están. Pero no nos gusta tener problemas. Sí, ¿verdad? Hay que ir por una calle que tenga curva para que ellos pasen y nosotros... Los problemas no nos siguen o no nos persiguen
porque no tienen una fijación con nosotros. Los problemas no tienen una existencia al margen de las personas. Los problemas son circunstancias. Son circunstancias que devienen de nuestras decisiones. De manera de que nosotros somos los que vamos a producir problemas y no nos van a alcanzar ellos a nosotros, ¿no? Pero decía, los negociadores evitan mencionar la palabra problema porque a nivel psicológico esto opera como un mecanismo que dispara frustración, zozobra, nerviosismo, angustia, o sea, todos los elementos que pueden ser relacionados o relacionables con el hecho problemático. La negociación busca eliminar o minimizar esas diferencias. Cuando nosotros tenemos aquello que llamamos problema, es mejor abordarlo a partir de tenemos diferencias de intereses, diferencias de opinión, etcétera, etcétera. Tenemos diferencias, ¿verdad? Y en el país estamos haciendo un gran esfuerzo de inclusividad y tolerancia, ¿no? Entonces, tener diferencias es lo más normal que puede haber, lo más constante que hay. Señálenme en el auditorio a 2 personas que sean iguales. Señálenme ustedes en su vida particular 2 días que hayan sido iguales. Señálenme cualquier situación que sean equivalentes, iguales. No hay tal situación. La diferencia es lo más constante en la vida de los seres humanos. Pero nos asusta, ¿no? Nos asustan las diferencias. Les tememos a las diferencias. Porque muchas veces nos arraigamos y encontramos seguridad en aquello que nos es conocido. Los seres humanos, por lo general, en general, si hay psicólogos acá, probablemente puedan confirmarlo o corregirme. Tememos a lo que desconocemos, por lo general. Por eso le tememos a la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Le tememos al futuro, por ejemplo, ¿no? A lo incierto, a aquello que no podemos advertir con claridad. Bueno, este es un elemento entonces que nos está diciendo que si bien existen estas diferencias, cuando encontramos que nuestras diferencias se contraponen, se niegan entre sí, la negociación debe tender a deshacerse de ellas, superarlas. Cuando ponemos ahí eliminar, no es que las eliminamos, las superamos, ¿ya? Las superamos. Concepción de proceso. En ese proceso, esa etapa va a quedar superada. Cuando se negocia, uno no se enfrenta a personas, sino que se enfrenta a problemas o a diferencias. El fracaso de muchas negociaciones parte porque lo identificamos con personas. En principio, si yo me siento aquí y tengo que negociar con usted que está allí, asumo que este es un tema inherente a mí. Vino conmigo y se va a ir conmigo. Entonces, como está en juego lo que soy yo, porque eso es parte de mí, yo voy a hacer mi máximo esfuerzo por
ganarle a usted. No por entendernos, no por construir. Negociar es construir participativamente una respuesta satisfactoria. Esto no está en las láminas. Negociar es construir participativamente una respuesta satisfactoria a nuestros intereses. Eso es negociar. Quiere decir que usted y yo podemos hacer algo juntos. Es decir, que usted me puede ayudar a que podamos construir a partir de las diferencias de nuestros intereses la respuesta que satisfaga a usted y a mí. En ese momento usted ya no es mi enemigo. Usted es mi amigo. Cuando yo cambio mi disco, lo formateo y le cargo nueva información y digo, la persona que viene a negociar conmigo es mi amigo porque me va a ayudar a construir una respuesta a una situación problemática que sea sostenible en el tiempo. Cambia la figura, ¿verdad? Si yo sé que usted viene a ayudarme, cambia la figura. El problema está en que muchas veces esto es difícil de lograr, porque tenemos una carga preestablecida, tenemos prejuicios o juicios previos. Este individuo viene a querer arrebatarme lo mío, a este lo han mandado para que me gane, ¿no? Lo que quiere es dejarme sin nada, ¿no? Me va a destruir. Y entonces yo, que me siento agredido, que me siento amenazado, primero lo que hago es pongo mi escudo. Una vez que tengo asegurado mi escudo, levanto mi espada, ¿no? Y cual espartano voy a la guerra. ¿Es posible resolver un conflicto así? Salvo por liquidación del oponente, ¿no? Tengo la necesidad de desaparecerlo, ¿ya? Lo tengo que borrar del mapa. Pero eso no es sostenible en el tiempo. Muchas veces se olvida esta norma y la negociación se convierte en una lucha encarnizada, una lucha de posiciones, porque tiene que ver conmigo, con lo que soy, con lo que represento, con mis intereses, ¿no? Siguiente, por favor. La negociación de un problema puede entrañar muchos otros problemas durante el proceso de negociación e incluso luego de tener acuerdos. Yo tuve la suerte de ser alumno de Gerardo Lechevalier, un salvadoreño que murió en el terremoto de Haití, era un especialista en negociación. Y Gerardo decía algo que me parece muy importante. Empezar a negociar pasa, en principio, por negociar qué vamos a negociar. Para poder negociar, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué vamos a negociar. Y eso ya implica otro proceso, un microproceso de negociación. Eso entraña un problema. Fíjense ustedes. El presidente Uribe, Marulanda, tiro fijo, las FARC, Colombia, proceso de negociación para el desarme. Primer problema, demandas, identificación de demandas, zona despejada, inmovilización de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de características. Primer gran problema, ¿dónde nos juntamos a negociar? ¿Dónde?
Segundo, ¿cuándo? Porque claro, las personas están haciendo su programación y están diciendo en qué momento me da mejores condiciones a mí para posicionarme mejor. Eso entraña un problema. El problema de seguridad para los propios negociadores. Si tuviésemos que hacer un repaso hacia atrás, diríamos que los conflictos comprenden una diversidad de tipologías, ¿no? Un desarme militar, ¿no? Eso puede entrañar un proceso de negociación sobre la base de un conflicto. Un problema medioambiental requiere una negociación sobre la base de haber identificado un elemento conflictivo. Un problema de despido laboral o de sueldos, mejora en los sueldos. ¿Cómo enfocar un problema donde hay una minoría, entre comillas, y una mayoría, entre comillas, con intereses contrapuestos? Lo que pasa es de que al momento de hacer un posicionamiento, los actores pueden hacer valer el número. El número es un recurso. Por eso poníamos hace un momento que hay que hacer una evaluación de los recursos con que cuentan los actores. El número, la cantidad, es un recurso. Eso puede posicionarlos de forma ventajosa en una mesa de negociaciones. Pero justamente la negociación tiene que estar orientada a resolver esos temas de manera tal que tanto eso que usted ha llamado mayoría y la minoría salgan ambas satisfechas. ¿Cuál es mi nivel de expectativa cuando me siento en una mesa de negociación? Volvamos a lo que decíamos hace un momento. Muchas veces decimos que nuestro nivel de expectativa es mucho mayor al que realmente es. Expresamos una posición para que sobre la base de esa posición finalmente recién vayamos entrando a los intereses, a lo que realmente me interesa. País X, situación X. Me opongo a la explotación de fibra vegetal. Porque finalmente esto está relacionado con mi modus vivendi, no a la explotación de la fibra vegetal. ¿Ya? Pero el no a la explotación de la fibra vegetal pudiera ser que sea una posición. Pudiera ser que en realidad dentro de los intereses esté, bueno, ¿quién va a venir a explotar esa fibra vegetal? De esa explotación, ¿qué beneficios voy a tener yo? ¿Cómo me va a tocar individualmente? ¿Ya? Voy a tener mejores escuelas, voy a tener acceso a la salud, voy a tener trabajo, ¿cómo daña mi entorno? ¿Cómo me va a impactar? O sea, yo voy y expreso mis intereses. Señor, bueno ya, nos vamos a olvidar de la posición que expresé inicialmente, pero que podría retomar, pero por un momento vamos a olvidarnos de esa posición y lo que voy a hacer es decirle, bueno, vamos a llegar a un punto de entendimiento. Usted va a explotar la fibra vegetal, pero lo va a hacer de acuerdo a estos parámetros y satisfaciendo estos intereses propios, pero también podría ser de una comunidad. En ese proceso de expresión de intereses, pudiera ser que uno sea consistente con el otro, es decir, logren un acuerdo que es satisfactorio para ambos. Ese es otro recurso, ¿no?
Es imposible que las personas dejen de lado su concepción ideológica, en el sentido más abstracto de lo que es la ideología, como concepción o percepción de una realidad en específico. Ideología tiene varias acepciones desde que Stu de Tracy la inventara. Todos justificamos nuestro accionar sobre la base de un supuesto ideológico. Todos, absolutamente todos, incluso los que dicen que no tienen ideología. Porque la ideología es esa, la justificación de una realidad. ¿Ya? Es como una toma de fotografía que uno hace sobre la realidad, hace una abstracción de la realidad, hace una interpretación y una construcción mental de esa realidad. Eso es el factor ideológico. Puede ser usado como un recurso, ¿sí? Déjeme decirle que de mi experiencia, indubitablemente siempre está presente ese factor. Siempre. De uno u otro lado, sí. Recordarán ustedes que en los 90 se discutía la crisis de los paradigmas y el fin de las ideologías. ¿Sí? Y por ahí alguien acuicioso hizo esta pregunta. ¿Y es que acaso el pragmatismo no es un nuevo tipo de ideología? Es decir, no estoy recuperando el concepto de partidismo ideológico como factor que intervenga en la negociación. Y aún así es muy difícil prescindir, porque si usted tiene como uno de los actores relevantes en el proceso de negociación, un actor determinante en el proceso de negociación, un partido político, un movimiento, un frente de defensa, lo que fuera, y a partir de sus intereses, lo que hace es representar el mandato de su concepción ideológica, usted no puede ignorarla. Un politólogo inglés, Harold Laski, decía que la mejor forma de evitar los riesgos de la subjetividad que arrojaba la ideología o el precepto ideológico era siendo consciente de que existía. Cuando tratamos de ignorarlo, tiene más riesgo, porque hacemos de cuenta que no existe, pero existe. Muchas veces lo mejor es no ignorarlo, ser consciente de que está presente y que juega un rol de acuerdo a lo que expresan sus intereses. Hay un adagio viejo que dice: más vale viejo conocido que bueno por conocer, ¿no? ¿Será que estoy envejeciendo? Y lo dicen justamente para advertir que aquello que puede ser reconocible en sus características puede ser... Usted no puede controlar lo que no conoce. Entonces, para poder manejar el contexto de una negociación, usted tiene que conocer que están presentes esos actores y que hay esos factores. Pero cuidado, el que nosotros reconozcamos que existen, que están, que operan, que expresan y se mueven de acuerdo a esos intereses, nos obliga a nosotros justamente a ir diseñando estrategias de cómo entrar a una mesa de negociación sobre la base de estos factores. Decíamos, primera situación sobre la cual debemos de prepararnos: identificar al negociador. Yo quiero partir de una pregunta para evitar las obviedades que pudieran ser ociosas. ¿Cuántos de ustedes realmente quieren ser negociadores? ¿Cuántos realmente se van a dedicar a ser negociadores? ¿Usted? A ver, tenemos 15 personas en promedio, que es bastante, y yo los felicito. ¿Cuántos de ustedes tienen estas cualidades? Porque esto es algo
sobre lo cual tenemos que empezar. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, desde luego. Es decir, primero, si ya sabemos y hemos identificado un eje problemático y sabemos de que coexisten en ella variables intervinientes que provienen del entorno en un enfoque sistémico, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es no solo cómo lo vamos a abordar, sino quién lo va a abordar. Porque muchas veces pensamos en que todos tenemos la capacidad de ser negociadores y es suficiente con nuestra voluntad. No, señor, cuidado, no es así. Podemos terminar siendo charlatanes. ¿Por qué? Porque primero hay que tener una preparación especial, lo mismo que ciertas características como, primero, experiencia, pues. O sea, si usted no ha negociado ni siquiera con su esposa en casa, bien difícil que se vaya a sentar a negociar con gente que es absolutamente extraña y que viene con una bandera de guerra. Lo segundo, tiene que tener entusiasmo. ¿Y por qué el entusiasmo? Porque en una situación de negociación probablemente el plano del ánimo sufra una retracción. Lechevalier me decía, nosotros en El Salvador hemos tenido que negociar un proceso de desarme durante 15 años. 15 años. Sentándose con una persona de contraparte 15 años. Oiga, ¿cómo se hace para sustentarse anímicamente? Y él decía, no perder nunca el entusiasmo. Tercera condición, facilidad para comunicar. Si usted no habla, no existe. Si usted no habla, no existe. Pero además de hablar, debe de saber comunicar. Siguiente condición, persuasividad. Usted debe ser persuasivo. ¿Cuántas veces somos persuasivos? ¿Cuántos conocemos siquiera lo que es la persuasividad? A veces pensamos que persuasividad es lo mismo que retórica, el arte del convencimiento. La sutileza que es inherente a la persuasividad es un difícil elemento. Capacidad de observación, ¿verdad? En los procesos de negociación se cumple este burdo ejemplo de el rostro, ¿no? Hay que comportarse como una cara en la negociación. 2 oídos, 2 ojos, una boca. 2 oídos, 2 ojos, una boca. ¿Por qué? Porque siempre hay que estar atento y observando el comportamiento de los agentes, tomando información de los agentes. A veces nos gana el ego y como que somos personas que requieren de cierta visibilidad, ensayamos un estreno, la aparición en estreno, ¿no? Bien, pues, podemos terminar diciendo más de lo que debemos y habiendo escuchado menos de lo que necesitamos. Capacidad de observación, sociabilidad, empatía, firmeza, porque puede ser que eso también sea una característica. Cuando alguien encuentra que usted es débil, no es firme, lo va a condicionar permanentemente. Autoconfianza, si yo no estoy seguro de lo que puedo hacer, no puedo pedirle al otro que confíe en que lo que estamos negociando va a ser sostenible. Si yo no puedo dar las garantías de mi construcción,
no puedo garantizar el plano de la negociación. Profesionalidad. ¿Qué implica ser profesional en negociación? No es solamente tener un expertise y conocer todas las estrategias y tácticas de negociación. Es saber que lo que yo hago, lo hago como el sacerdote o el cirujano o el médico. Lo hago del modo más profesional, pero además sabiendo que de ello depende la representación de estos intereses. Yo no puedo, la información que poseo, que me ha sido confiada, que me ha sido encargada para construir mi estrategia de negociación, yo no la puedo filtrar por otro lado, porque entonces no soy profesional. Si no soy responsable, entonces no soy buen negociador. Otro aspecto de la profesionalización, y aquí viene con lo que el caballero nos precisaba: no improvisación, cero improvisación. Como en la planificación, en la negociación, solo está permitido lo contingente cuando está planificado. Lo incidental es incidental para afuera, para adentro está planificado. Para adentro está planificado. Honestidad. Haber construido un perfil confiable. ¿Ustedes se sentarían a negociar con un tramposo? ¿Por qué? De repente el tramposo les ofrece ventajas. ¿Ah? Es simple pues la respuesta, ¿no? ¿Qué tan confiable es? Paciencia y respeto. Hay muchos esquemas de negociación que van a implementarse a partir de situaciones físicas que establecen una diferencia. La relación que tenemos usted y yo en este momento psicológicamente opera de modo distinto a que si yo estuviese aquí y en esta posición. Exacto, ¿no? O si estuviese aquí y no enfrente. En general, cuando nosotros construimos los elementos preparatorios a la negociación, siempre estamos planificando. Planificamos el ambiente, planificamos la agenda, planificamos el abordaje a los actores, planificamos absolutamente todo aquello que es contingente al proceso. Siguiente, por favor. Otro aspecto que puede ser muy práctico. A veces hay un negociador, pero en más de un caso se requiere de un equipo de negociación. Ustedes recordarán la firma del TLC, ¿verdad? Y equipos por países de negociadores sobre la base de esos tratados de libre comercio. Cuando se negocia guerra, paz, acuerdos económicos, etcétera, 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 e involucra intereses del Estado, se requiere equipos multidisciplinarios. El error que muchas veces cometen aquellos que construyen equipos de negociadores es: mi primo, mi amigo, el policía que conocí en mi maestría, el abogado que me llevó el divorcio, ¿no? Es decir, no hay equipos especializados de negociación y mucho menos equipos multidisciplinarios. Usted es contratado por la General Motors y usted va a un proceso de negociación con los trabajadores de la General Motors. Usted tiene un prestigio, es una persona reconocida, de indubitable honestidad. Los trabajadores confían en usted, llegan a un acuerdo, usted sustenta ese acuerdo y resuelve la situación de conflicto. Muy bien, hasta ahí llegó usted.
La General Motors incumple el acta que usted firmó y ¿qué tiene usted? Nuevamente un conflicto. Es decir, la firma de un acta, apreciados amigos, no implica, y por eso les decía, es importante reconocer en el enfoque el tema de resolución de conflictos y de gestión de conflictos. Esa es la gran diferencia. Con la firma de un acta no se resuelve un problema, solamente se da un paso en el proceso. Cuando hablaba sobre la honestidad, en este último caso, en la lámina anterior, estaba aludiendo a las características que debe contener o que debe tener un negociador. Y ahí estamos hablando de personas, porque las instituciones negocian a partir de las personas. El Estado no negocia como Estado teniendo una forma física. Negocian los representantes del Estado. La empresa no aparece un logotipo negociando. La empresa contrata a un negociador para que lo haga en su representación. Siempre sí, las instituciones adquieren cualidad a partir de las personas. Pero esto finalmente no tiene que llevar a un término controlable siempre, ¿no? Bien, el equipo dijimos que debe ser multidisciplinario. Su principal vínculo está dado por la confiabilidad y discrecionalidad que hay entre ellos. Si en un equipo de negociación no hay un plano de confiabilidad, entonces no hay equipo. Y si no hay equipo, hay un alto riesgo de fracaso. Esa es otra condición que ustedes deben de tener previamente. Muchas veces juntamos personas de distintos lugares y bajo distintas experiencias y decimos, bueno, tú me mandas a fulano y yo pongo a este y el de allá pone al otro y entre todos los juntamos y es un equipo. Falso. Eso no es un equipo de negociación. Y sus resultados no pueden estar garantizados. Porque un equipo de negociación en principio se construye en el tiempo. Se construye en el tiempo. Por eso son tan escasos y por eso son tan caros a veces, ¿no? Se sostienen sobre la base de la confianza porque manejan información privilegiada. Los negociadores manejan información privilegiada. El equipo debe permanentemente hacer un examen de su conducta como grupo. En negociación se dice mucho usar desdoblarse, ¿no? Es una figura que se usa a partir de yo estoy en la mesa, pero por un momento me abstraigo, me salgo de mí mismo y me enfoco desde otra óptica. Hago un feedback, me realimento, me reevalúo, pero necesito salirme permanentemente de la mesa para saber si estoy efectivamente actuando de acuerdo a lo que planifiqué. Si yo me dejo atrapar por la vorágine, por la angustia, por la necesidad de llegar ya mismo a un acuerdo, voy muerto. Voy muerto. Tengo que tomarme el tiempo suficiente para respirar. Me tengo que salir por un momento y reevaluar mis procesos. Y acaso si encuentro que hay que hacer ajustes, tengo que hacer ajustes. Esa es la etapa de hacer los ajustes. Hay una película, en este momento no recuerdo el nombre, pero están en una mesa de negociación y alguien deja caer casualmente la taza de café. Y entonces todo el mundo se levanta y tratan de secar. Y el tipo que hizo caer el café no se preocupe por el café, ¿eh? Se va a un lado, casi dándole la espalda, observa, ¿no? Secaron, ordenaron los papeles y el tipo vuelve. ¿Fue casual? No fue casual.
fue lo que él necesitaba en ese momento para reevaluar. Feedback, realimentación. Ese es un aspecto que uno tiene que hacer permanentemente para hacer ajustes en su estrategia de negociación. Partimos de un hecho puntual. Cada negociación es diferente, sustantivamente diferente, por lo que se puede tratar, no se puede usar el mismo esquema siempre. A un caso específico, una estrategia específica. En lo posible, la negociación debe ser progresiva, contemplando aspectos inclusive de clima, lugar y tiempo. Hasta una buena parte de lo que estábamos hablando, describimos la importancia y la incidencia del ambiente interno. Pero también toqué aspectos del entorno. Y no solo las condiciones anímicas, sino físicas para la negociación. Fíjese, en el reclamo que usted me hacía sobre situaciones muy prácticas, si a usted lo llevan, ¿qué edad tiene usted? Perdón, 60 años. Si a usted lo llevan a negociar dentro de un par de horas, le dicen, usted se va a subir a un helicóptero y me va a ir a negociar un problema en el Paso de la Chonta que está a 5.200 metros. Bueno, probablemente usted, por la experiencia, por el deseo y además por la preparación previa que tiene, diga, bueno, asumo el reto. Vamos, usted se sube al helicóptero y llega al Paso de la Chonta a 5.200 metros. ¿Qué le va a pasar a usted? Primero, que va a tener una baja oxigenación en el cerebro, dolor de cabeza, dispersión en la concentración. ¿Quién tiene ventaja en la negociación ahí? Pero si además yo lo siento a mediodía, en ese mismo lugar, lo siento a usted, en medio de la plaza, y pongo una silla a usted y la otra yo, a mediodía, donde la insolación es mayor, ¿qué va a pasar con usted? Puede ordenar, sistematizar, hacer seguimiento, priorizar, revisar. No puede hacer absolutamente nada de eso. Usted lo que quiere es que se acabe el día para que vuelva a agarrar su helicóptero y regresarse. Señores, como elementos prácticos, si yo pongo una silla aquí y pongo una silla enfrente mío, lo que le estoy diciendo es, tú y yo estamos en posiciones distintas. Enfrentar un equipo de negociación sobre la base de un número mayor, sin una agenda definida, con una lista de lavandería, es atentatorio. Y yo necesitaba controlar el escenario. Eso es experiencia, pues. Eso no está en los textos, ciertamente. La experiencia es un grado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo planificamos? Un ligero repaso sobre algunos aspectos. La secuencia de negociación debe estar asistida siempre por esquemas de planificación, de modo que hasta la improvisación esté contemplada. Lo hemos dicho ya. ¿Qué hacemos en primer término? Investigamos. Sin información no hay negociación. Acopiamos información. Información de los intereses, información de los problemas, pero también información sobre el equipo contraparte, si es otro equipo de negociación, sobre el otro equipo de negociación, si son agentes o partes sociales, sobre a cada uno de los actores. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su expertise? ¿Tiene alguna referencia ideológica? ¿En qué trabaja? ¿Tiene hijos? ¿Tiene trabajo? No hay absolutamente nada que usted me pueda decir respecto de esa persona que no me pueda ser relevante. Porque si usted es un dirigente minero que viene a expresarme una posición, yo tengo que descubrir sus intereses. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos van al colegio? De pronto puede ser que usted esté condicionado porque tuvo un hijo que murió,
producto de la poca atención médica o de ninguna atención médica. Y entonces yo tengo que conocer eso para poder saber qué ofrecer en la satisfacción de sus necesidades. Puede ser que usted haya perdido un hijo en un secuestro, y si yo tengo que negociar temas de seguridad con usted, tengo que conocer eso. Información sobre qué recursos dispone usted. Miren ustedes, en la casuística, ¿los japoneses le ganaron la negociación a los americanos después de la Segunda Guerra? ¿Cómo? Los americanos habían ganado la guerra, se sentían victoriosos, pues. Fueron a negociar con los japoneses. Los japoneses, silencio. Fueron a una sala, los japoneses los llevaron a conocer todo Japón y fue un recorrido de turismo. Tenían el tiempo en contra como factor porque obviamente uno se acota en los plazos. Los sentaron en una mesa el último día que tenían para negociar, en un auditorio. Entonces, los japoneses, silencio, paciencia. Silencio, paciencia. Los occidentales no estamos preparados mentalmente para tolerar el silencio. Y cuando no toleramos el silencio, rompemos con la paciencia. Entonces se apodera de nosotros la angustia. Pero además, tenían que haber empezado a negociar a las 10 de la mañana. Eran las 2 de la tarde y no habían pasado el primer punto, sobre la base de una agenda de 15 puntos. Los japoneses iban al baño, volvían. Iban al baño, volvían. Y no pasaban ni comida ni nada. Quienes recogen este elemento señalan de que en el baño los japoneses tenían comida. Y los americanos no sabían esto. ¿Quién planificó la escenificación? Los japoneses. ¿Quién ganó la negociación? Los japoneses. Manejaron tiempos, manejaron recursos, condicionaron actores. Entonces, cuando decimos investigación, investigamos y reunimos información. Cuando tenemos esa información, la tenemos en volumen, señores. Requerimos que esto sea sistematizado, porque información en volumen no me sirve. Yo necesito que haya gente especializada sistematizando información. Me clasifique, me ponga medias en casillero de medias, camisetas en casillero de camisetas. No necesito una batea llena de ropa. Sistematizar, pero así como sistematizamos esa información referente a los actores, sistematizamos lo que se denomina un mapa de actores. Levantamos un mapa de actores. Si ustedes quieren negociar, y ustedes acá en el Congreso permanentemente reciben delegaciones, si ustedes no saben qué lugar ocupan en el mapa de actores las personas con quienes van a negociar o se van a reunir, están perdiendo el tiempo, porque están yendo a ciegas, están yendo a jugar la gallinita ciega. Análisis de la información. Ser negociador no necesariamente está ligado a ser un buen analista, pero sí de requerir un buen análisis. Yo puedo contratar o en mi equipo tener a alguien que sea especializado en análisis, que conozca además de análisis, frecuencias, todo lo que puede implicar variables, indicadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Con todas las herramientas que esto pueda arrojarnos. Finalmente, cuando tengo información, ha sido esta sistematizada, ha sido analizada, recién
Sí y solo sí recién puedo dar el siguiente paso, sentarme en una mesa. Apreciados amigos, si ustedes no han hecho los 3 pasos previos, no se sienten en una mesa. Están perdiendo el tiempo. Van a complicar más la situación. Se van a poner en desventaja. Hay 2 estrategias típicas en negociación que funcionan como esquemas básicos. Esquemas cooperativos y esquemas competitivos. 2 grandes familias de esquemas, ¿ya? Uno de ellos es el que pretende tener el 100% de la torta. Ganar, ganar. Perdón, ganar, perder. Yo gano, tú pierdes. Para que yo gane, necesariamente tú pierdes. El esquema cooperativo es el de ganar, ganar. Tú y yo juntos trabajamos para que la torta no tenga 100 tajadas, sino 200 tajadas. Nos asociamos. Bien, pues. Pero algunas tácticas ya dentro de las grandes estrategias son, y lo voy a decir de modo nominal, de desgaste, las que les he puesto hace un momento como ejemplo, ¿no? Llevarlo a un punto de agotamiento. Las engañosas, digo que me voy a sentar a negociar contigo, pero en realidad me siento y sin embargo no negocio nada porque no me interesa negociar. Negociar para no negociar. O a la inversa, no negociar para negociar. No quiero, pero en realidad lo que estoy haciendo es preparar las condiciones para que sobre la base de tu necesidad yo pueda posicionarme. Ultimátum, o te sientas ahora o te olvidas. O me levantas el paro o no hay negociación. Ultimátum, tácticas de negociación. Autoridad superior, soy yo el que lo dice. Relación desigual, asimétrica, ¿ya? Estrategias de negociación sobre autoridad superior es: yo soy el superior y tú eres el subordinado. Por tanto, yo tengo más autoridad que tú. Por tanto, yo tengo la razón más que tú. Esto no se dice, esto opera y es reconocido cuando se implementa. Yo no me siento en una mesa y le digo: oye, por si acaso yo tengo más autoridad que tú, ¿eh? No, señor. No, señor. El hecho de poner una silla más alta, eso es lo que le está diciendo. Yo tengo más autoridad que tú. Si yo voy a negociar y pongo una mesa como esa, y yo me pongo al centro de la mesa o a la cabecera de la mesa, según sea la posición de la mesa, lo que estoy diciendo es: yo tengo la primacía en la mesa. Yo tengo autoridad superior. Tácticas de negociación. Tiempo a beneficio. Les explicaba hace un momento, ¿no? Cuarto intermedio. Hombre bueno, hombre malo. Algunos tienen esto como un esquema de negociación. En la literatura está como policía bueno, policía malo, ¿no? Para que me entiendan las personas que por primera vez toman contacto con este tema. El ejemplo radica en un preso es llevado a la comisaría, es puesto en el calabozo y entra un tipo desenfrenado y lo agarra a cachetadas y lo empuja y le grita: desgraciado, te voy a mandar a la cárcel, ya sabes que me tienes que decir quiénes son tus cómplices, y por aquí, por allá. Y le va gritando y lo va agrediendo y lo va agrediendo. Al poco rato entra otro tipo que lo contiene y le dice: oye, ¿qué estás haciendo? Por favor, sal de este cuarto. Y el tipo se sale. Se salió el malo, entró el bueno. Pues. El bueno le dice: oye, ¿sabes qué? Caray, qué pena, en realidad, pues, mi amigo está a cargo de tu investigación, es medio loco, ¿no?
¿no? El otro día casi ha matado a un tipo. Pero yo creo que tú en realidad, tú quieres que yo te ayude. Sí, claro, quiero que me ayudes. Bueno, pero para yo ayudarte, tú me tienes que ayudar, pues. Tú me tienes que decir quiénes son tus cómplices. Porque si tú no me dices, yo no te puedo ayudar y entonces me tengo que ir y va a regresar el malo. ¿Qué prefieres? Es decir, jugamos con la dualidad de oportunidad. En estos esquemas de negociación es zanahoria y garrote. Zanahoria y garrote. Tú escoges. Hombre bueno, hombre malo, policía bueno, policía malo, zanahoria y garrote son esquemas duales, a partir del cual uno puede condicionar respuestas, actitudes. Funciona dependiendo del tipo de asunto que estemos negociando. Como he dicho repetidas veces, estos esquemas deben usarse en función a las cualidades y a las características de lo que estemos negociando. Esto no funciona como un catálogo que usted usa primer paso, segundo paso, tercer paso, allí. No lo va a ir usando usted a ver qué resultado da, no. Usted para eso ha analizado, para eso ha estudiado y para eso planifica. ¿Qué pretendo conseguir? Es como, por ejemplo, los jugadores de golf, ¿no? El jugador de golf escoge el palo que va a usar en razón de las condiciones que tiene que enfrentar: distancia, profundidad, topografía, etcétera. Lo mismo pasa en la negociación. Usted escoge el esquema en razón de las necesidades que le plantee el hecho previo. Siguiente, por favor. Término de la negociación y ya casi para ir terminando, porque entiendo que ustedes están terminando una jornada. Las negociaciones pueden llegar a acuerdos o pueden no tener ese efecto. Aquí viene el tema, ¿no? ¿Negociamos para resolver conflictos? Sí. ¿Siempre se produce la resolución de conflictos? No. ¿Por ello es un fracaso? No. Porque la negociación en la gestión de conflictos es un proceso. Y hay que entenderlo así. Hoy no se llegó a un resultado. Mañana es posible que sí. Pasado es posible que sí. No negociar no es cerrar una puerta. Es tener en pendiente una posibilidad. Al concluir la negociación debe mantenerse el máximo de meticulosidad para traducir los acuerdos en acta y luego en actos. Esto es muy importante. Fíjense ustedes, en PCM hubo un viraje en las estrategias de negociación entre el Premier del Castillo y el Premier Velázquez Quesquén. Uno era un esquema reactivo. Aparecía el conflicto y había que atenderlo. Mesa de diálogo, firma de acta. ¿Sí? Desaparecía, entre comillas, el conflicto. Primer esquema, resolver el conflicto. Se transforma los procedimientos, la concepción se cambia de enfoque y con el Premier Velázquez en principio se desconcentra el conflicto o el tratamiento de los conflictos. Lo que estaba concentrado en PCM como órgano coordinador terminaba asfixiando y desgastando en demasía. Había que desconcentrarlo hacia todos los demás sectores, pero además había que descentralizarlo. La política y el sentido de la política patrimonialista, pero también patronal que hay en nuestro país, hace pensar que el gobierno nacional, entiéndase, gobierno central, tiene que resolver absolutamente todos los problemas, aun cuando no sean de su competencia. Esto es relevante, por eso, al momento de hacer un análisis
como en todo proceso de gestión de políticas, ¿no? Análisis de riesgos, manejo de crisis, control de daños. Bueno, allí se tomó la decisión de cambiar de enfoque y entonces se anticipaba al conflicto. Se anticipaba al conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque había una precisión desconcentrada. Había una mayor facilidad para no ahorcar, no estrangular el Estado en una institución que no tenía la capacidad suficiente para atender esas demandas. Y entonces, por obra y gracia, se dejaron de firmar actas. No se firmaron actas. No se firmaban actas. Y se empezó a implementar esto otro, que es un poco el condicionamiento del ultimátum, ¿no? Esquema primero: me tomas la carretera, reacciono, te instalo una mesa de diálogo. Esquema segundo: me tomas una carretera, no converso contigo hasta que no me dejes de tomar la carretera. Pasan 2 días, 3 días, 4 días, la ciudad empieza a tener carestía, genera presión, genera desgaste en los dirigentes también, ¿no? Y vas trabajando las condiciones de tu negociación. No es que te desentiendas y cuelgas el teléfono y te dedicas a ver fútbol, no. Vas trabajando en paralelo tus esquemas de negociación. Entonces, cambias. ¿Por qué? Por algo que es importante que ustedes, por favor, tómenlo en consideración para cuando vayan a tener que hacerse cargo de situaciones similares. Si una persona se da cuenta en que presionándote te hace reaccionar y tú atiendes su demanda, lo va a hacer siempre. Entonces, la culpa no está en esa persona, la culpa está en ti, porque tú has alentado esa conducta. Entonces se dieron cuenta de que hasta la junta de comerciantes de un mercado, si quería ser escuchada y además ser escuchada por el gobierno nacional, tenía que tomar una carretera, pues, porque eso era lo que daba resultado. Entonces, sin quererlo, el gobierno nacional fue alentando por el uso de un enfoque inadecuado en el tratamiento de gestión de conflictos. Esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Si alguien me dice, por ejemplo, en la evolución de los conflictos, ¿cómo es que hoy tenemos un mayor número de los que teníamos antes? Hay muchas explicaciones. Yo hubiese querido hacer una referencia mayor al tema de carestía y abundancia, pero vamos a dejarlo quizás para otra oportunidad. Sin embargo, es importante, y yo se lo recomiendo, hagan un análisis de los indicadores que usa la Defensoría del Pueblo y los indicadores que usa la Oficina de Conflictos de PCM. ¿Por qué tienen versiones distintas? Porque usan metodologías distintas y usan indicadores distintos. Por eso. En la Defensoría del Pueblo, ustedes van a encontrar que tan conflicto es el paro de los que hacen mototaxi para que les permitan instalar un paradero en un distrito. Tan conflicto es ese como el de Conga, por ejemplo. Y entonces todos están comprendidos en el mismo universo. Es por eso que la metodología que usa Defensoría del Pueblo exponencialmente es mayor a la que usa PCM. Allí quizás valdría la pena hacer algunas otras reflexiones para poder lograr una mayor precisión y hacer algo de política comparada, ver en otras experiencias en otros países qué indicadores se usan. Bien, entonces,
Finalmente, al romperse la negociación sin acuerdo, este debe ser considerada como una nueva oportunidad para negociar. ¿Cuándo puede romperse una negociación? Cuando las partes no encuentran las condiciones para la satisfacción de sus intereses, pero también después de que se ha firmado un acta. Si usted, usando estrategias, tácticas de negociación, me ha llevado a mí a aceptar y a suscribir condiciones que son materialmente imposibles de cumplir, lo único que ha hecho es ganar un día, porque al día siguiente se va a avivar el conflicto. La mejor forma de garantizar un acuerdo negociado es cuando las partes encuentran satisfacción de sus intereses. Satisfacción de sus intereses. Siguiente, por favor. Apreciados amigos, el resultado de no negociar es no gestionar apropiadamente nuestros conflictos y por lo tanto no resolver nuestros problemas. Les quedo muy agradecidos por su atención.